Sean bendecidos. Dios te bendiga grandemente. Yo amo a Israel. Estoy al favor de Israel. Y aunque en la actualidad la nación étnica, cuando yo digo étnico, me refiero a Israel como nación, que es la nación étnica que Dios llamó desde un principio. Y aunque Israel actualmente tiene el corazón endurecido, Dios no se ha olvidado de Israel, su pueblo amado, porque es el pueblo que Dios llamó desde un principio y bendijo Dios a ese pueblo dándole muchas promesas a través de Abraham. Pero me entristece de que hoy en día muchos cristianos son como si fueran antisemitas. Y perdonen que yo utilice esa palabra un poco fuerte, la palabra antisemita. Un antisemita es una persona que rechaza a Israel, que tiene diferentes tipos de prejuicios hacia Israel, que no valora a Israel. Me entristece que muchas iglesias hoy en día digan y piensen que ahora Dios ha rechazado a Israel y que no valora a Israel y que Dios ha escogido a otras naciones. Pero yo te voy a decir lo siguiente, hermano. Dios en su palabra nos habla que Dios nunca ha rechazado a su pueblo Israel. Solamente que Israel le fue infiel a Dios tras yéndose a la idolatría y en la desobediencia. Y cuando Israel se fue tras la idolatría, lo que pasó fue que Dios, por medio de Jesucristo, pausó, escuche bien, pausó el propósito y el plan que Dios tenía con Israel. Lo puso en pausa temporalmente, con el propósito para que los ojos de Dios miraran otras naciones más, que eran las naciones de los gentiles paganos. Y esos gentiles paganos fuimos nosotros antes de creer en Cristo. Esas naciones gentiles paganos fuimos nosotros antes de creer en Cristo, que estábamos separados sin Dios, sin esperanza y sin salvación en este mundo. Pero dice la palabra de Dios que Dios no ha desechado a su propio pueblo, en la cual amó y eligió a ese pueblo desde un principio. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, aquí en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice la palabra, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo responde, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Y en el versículo 2, Pablo continúa diciendo, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Significa que el pueblo de Israel, Dios le puso una pausa temporal con el propósito para elegir a nosotros mismos, que no éramos la nación de Israel, a nosotros mismos que no pertenecíamos al pueblo y a la nación étnica, porque nosotros nunca hemos pertenecido a la nación étnica, y pongo la palabra étnica, que viene siendo de una raza, de un origen original, como lo es la nación de Israel, en la cual Dios nunca lo ha desechado, simplemente la puso en pausa, con el propósito de Dios
poner su mirada y sus ojos en otras naciones y comparecerse y darle la oportunidad que por medio de la fe en la obra de Cristo, para que esas naciones llamadas los gentiles paganos fueran salvos. Y de ahí, de los gentiles paganos, Dios nos escogió y nos salvó por gracia, por gracia. Entonces nosotros, siendo antes gentiles paganos, ahora somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se compone tanto así de judíos y de gentiles paganos que hayan creído en Cristo. De eso se compone el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Pero la palabra de Dios dice, aquí mismito, en el mismo libro de Romanos capítulo 11, aquí mismito dice que nosotros los gentiles que hemos sido salvos por gracia, dice la palabra que nosotros no nos jactemos, no nos pongamos altivos ni soberbios. ¿Por qué? Porque fuimos salvados por gracia en el lugar de ellos. Pero nosotros como iglesia tampoco podemos reemplazar a la nación de Israel, porque nosotros, la iglesia, Dios nos llama la iglesia al cuerpo de Cristo. A los gentiles paganos, Pablo nunca le llama el Israel étnico o el Israel espiritual. Yo no sé por qué muchas iglesias le siguen llamando a nosotros mismos, que somos salvos por gracia, se siguen llamando el Israel étnico o el Israel espiritual. Cuando el apóstol Pablo nos habla diciendo que Dios nos llama y nos identifica a nosotros como la iglesia, el cuerpo de Cristo, que se compone tanto de judíos como de gentiles que hayan creído en Cristo, pero nosotros no somos el pueblo étnico de Israel. El pueblo étnico de Israel es la nación de las 12 tribus de Israel que Dios ha llamado. Y esa nación de Israel es la nación que Dios ha llamado desde un comienzo y que tiene una promesa. Y la promesa que Dios le entregó a Israel como nación étnica, es que Dios va a volver a restaurar a su propio pueblo Israel. Luego que nosotros, los gentiles, que hemos sido elegidos por gracia, y cuando yo digo por gracia, es por gracia. Luego de nosotros, la iglesia, elegidos por gracia, subamos en el día preciso del arrebatamiento de la iglesia. Cuando nosotros subamos en el día preciso del arrebatamiento de la iglesia, vendrá otro tiempo diferente a este tiempo. Otro tiempo diferente. Y ese otro tiempo es el tiempo de que se van a cumplir las profecías de los profetas. Y esas profecías de los profetas viene siendo el tiempo de la salvación de Jacob, que viene siendo Israel, donde Israel va a ser restaurada. Aunque Israel va a ser restaurada en un tiempo donde estará el gobierno del anticristo, sí, es cierto, pero en el mismo gobierno del anticristo, en ese tiempo, Dios aprovechará la oportunidad para Dios volver a restaurar a su nación étnica Israel. Significa que la misma palabra de Dios nos dice, aquí mismito, como hemos leído en Romanos 11, 1 y 2, que Dios no se ha olvidado ni ha rechazado a su propio pueblo llamado Israel, que lo conoció desde un principio. Dios simplemente hizo pausa temporal. Hizo una pausa temporal con la intención de Dios mirar a las naciones gentiles para que fueran salvos por gracia. Pero nosotros que fuimos salvados por gracia, no podemos decirnos o no podemos decir que Dios nos salvó a nosotros y al pueblo de Israel Dios se olvidó,
porque el pueblo de Israel fue la nación desde un principio que Dios había llamado. Ahora, en la actualidad, el pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, como dice la palabra, el corazón endurecido. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que darle gracias a Dios, porque nuestra salvación viene a causa del tropiezo de Israel. Bueno, yo te estoy hablando Biblia. Yo estoy hablando Biblia solamente. Nuestra salvación, además de que viene por la fe en Cristo, nuestra salvación de nosotros que no somos israelitas, que no somos judíos, viene a causa del tropiezo de Israel. Pero nosotros como iglesia no podemos rechazar a Israel. ¿Por qué razón? Pero yo te voy a decir por qué razón no podemos rechazar a Israel como nación étnica. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer guerra a todas las naciones que son enemigos de Israel. Y si nosotros como iglesia no valoramos a Israel y pensamos que Dios ha desechado al pueblo y que Dios no tiene más planes con Israel, nos consideramos nosotros enemigos de Israel. Por eso es que yo uso la palabra antisemita. Porque un antisemita es una persona que rechaza a Israel como nación, que tiene prejuicio hacia Israel. Y quiero decirle una cosa, que cuando llegue el tiempo de la elección, de la restauración de Dios hacia Israel, Dios va a hacer justicia a Israel contra todos los enemigos de Israel. Y un antisemita es un enemigo de Israel también, porque no está al favor de Israel como nación. Muchas iglesias piensan que Dios desechó a Israel y que ya no tiene propósito de levantarse. Sí, Dios va a levantar a Israel nuevamente como nación. Si nos levantó a nosotros, va a volver a levantar a Israel, porque Él es fiel. Él es fiel y Él cumple su palabra. Si tú eres salvo por gracia y te vas con el Señor en el día del arrebatamiento, pues Dios va a cumplir su promesa como lo hizo contigo, como nosotros también, de podernos salvar por gracia. Pues así mismo Dios lo va a hacer con Israel como nación. Y si nosotros como iglesia acostumbramos a pensar que ya Dios desechó a Israel, nos convertimos en enemigos de Israel, en enemigos de Dios, en primer lugar, en enemigos de Dios, y segundo, nos convertiríamos en enemigos de Israel también. Y Dios va a hacer justicia. En el tiempo que Dios va a restaurar a su pueblo, Dios viene para hacerle justicia a Israel contra todos sus enemigos. Así que quiero que ustedes piensen bien lo que ustedes están haciendo. No rechacen a Israel, valoren a Israel. Por causa del tropiezo de Israel, nosotros, los que no fuimos israelitas, nosotros, los que no éramos judíos étnicos, que no somos, ni lo somos tampoco, que solamente Dios nos considera iglesia por gracia, no israelita. No es el Israel espiritual, como muchos cometen el error de decir que somos el pueblo de Israel espiritual. Dios no tiene un pueblo Israel espiritual. Dios nunca eligió a los gentiles para que nosotros los gentiles nos identificaran como el Israel espiritual. Eso la Biblia no lo dice. La Biblia nos dice que tanto judíos como gentiles que hayan creído en Cristo, Dios nos hizo una iglesia y nos llamó la iglesia al cuerpo de Cristo. Pero nosotros tenemos que reflexionar y amar a Israel como nación, porque a causa del tropiezo de Israel y su incredulidad, nosotros por gracia fuimos salvos.
Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios estará con el pueblo de Israel, aún siendo el pueblo de Israel, estando su corazón endurecido, porque ese es el propósito y el plan de Dios con Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Amen a Israel como nación y de esa forma también demuestren que aman a Dios también. Alabado sea Dios. Dios te bendiga y gracias por escuchar esta humilde reflexión acerca de Israel como nación, la nación étnica que Dios ama y la va a restaurar pronto para la gloria del Señor Jesucristo. ¿Ok? Dios te bendiga.